hermanos, familia de la gracia, familia de la fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted bien me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en esta plataforma de YouTube maravillosa, en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y traemos entonces un mensaje que también es muy interesante que usted marque los versículos en una agenda para que usted vaya estudiando y creciendo en el pleno conocimiento de la verdad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero vamos a hablar en este día, y el tema que le colocamos a este mensaje, el título, le colocamos entonces no hay registro de la parusía ocurrida en el año 70 después de Cristo. ¿Será que no hay registro histórico de lo que sucedió allí en la parusía, en la aparición espiritual del año 70 después de Cristo? Eso es lo que vamos a ver, si tenemos o no tenemos registro histórico de lo que aconteció en el año 70 DC. Así que vamos a ver Apocalipsis 19 del 11 al 14. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y el versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces vemos aquí un relato que el apóstol Juan recibe entonces una revelación. Para entregar todo esto lo tenía que entregar al pueblo cristiano y principalmente a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor en el siglo I de la primera era cristiana, allí en el año 70 después de Cristo. Así que podemos examinar un poquito estos cuatro versículos que dice que vio el cielo abierto. Significa una visión celestial, una visión espiritual, no es algo literal. Ya comenzamos por allí. Usted sabe que el libro de Apocalipsis está lleno de simbologías, está lleno entonces de un lenguaje apocalíptico que él es un lenguaje figurado. Entonces usted tiene que entender la parte del lenguaje que tiene este libro. Pero aquí vemos que era una visión espiritual. En el versículo 11 aún dice que montaba el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Significa que él vino en justicia y vino a juzgar, vino como un juez, y vino entonces a pelear la buena batalla. Ahora, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué significa diademas? Entonces significa muchas cosas. Allí significa corona, significa nobleza, símbolo de poder, de autoridad, de realeza. Todo eso son diademas, dignidad, simboliza también honor. Entonces él tenía muchas diademas, dice que tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Allí ya vemos que Jesucristo, en la visión que le entrega entonces al apóstol Juan, y estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese Verbo fue crucificado, entonces resucitó y él sube, y entonces ahora viene de vuelta a hacer justicia. Y dice que el versículo 3 estaba vestido, el versículo 4, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Imagínense usted, entonces aquí estamos viendo que el ejército celestial
un ejército trae caballos, ¿cierto? El jinete viene arriba de los caballos, pero si lo vemos todo literal, si lo vemos todo con la visión nuestra natural, terrenal, entonces tendríamos que ponernos a pensar y a examinar la situación. ¿Por qué? Porque un caballo de carrera más o menos pesa de 500 a 600 kilos. Imagínese usted un ejército de jinetes bajando, fuera del jinete, el caballo con ese peso bajando por sobre del cielo hacia la tierra. Imposible. Es imposible en la óptica natural, terrenal. Esto fue entonces una visión espiritual. Pero testifica esto entonces la historia. El libro de Flavio Josefo también relata que él tuvo esa visión. Él tuvo esa visión juntamente con dos otros historiadores, que también tenemos los nombres aquí, para que usted lo anote y usted busque también información sobre esto, porque para eso también tenemos el Google. Usted puede encontrar allí, a través de la internet, mucha información. Y si usted quiere encontrar una palabra que... Permiso, tomar un poquito de agua. Si usted quiere encontrar entonces una referencia de alguna palabra que usted no conoce o no le suena muy bien a sus oídos, no la entiende, no la comprende, usted vaya al diccionario griego y allí usted va a tener claridad de aquella palabra y lo que significa. Así que le estamos explicando de que el título de este mensaje dice: no hay registro de la parusía ocurrida en el año 70 después de Cristo. Estamos viendo la parte histórica y estamos viendo la parte bíblica, ¿no? Estamos viendo y comparando con lo que Flavio Josefo escribió también en el libro. Pero decíamos que hay dos más que nosotros tenemos los nombres, que uno de ellos sería Társito de Roma, que también fue un historiador pagano, que él también relata lo mismo que relató Flavio Josefo en el libro Historia de los Judíos. Recordemos que Flavio Josefo tiene una colección de libros, no es solamente el libro La Guerra de los Judíos o la historia de los judíos, no, tiene una colección, y todo esto también usted lo encuentra por el Google. Usted puede bajar a través de la plataforma de Google, usted puede bajar el libro completo, inclusive usted lo puede escanear y tener el libro allí y estudiar el libro gratuitamente, que no tiene por qué estar yendo a una librería y comprar el libro, porque también no son tan caros, pero el Google le ofrece también toda esta facilidad. Hoy en día tenemos toda la facilidad para estudiar, hermano. ¿Quién no lo hace porque es cómodo, no le gusta estudiar? Pero esto es necesario estudiarlo. Así que Flavio Josefo no fue solamente el único historiador y el único testigo ocular que se conoce en la historia de lo que sucedió en el año 70. También hay otro que se llama Eresipo. Eresipo también fue un gran cronista de la época, contemporáneo también a Flavio Josefo y contemporáneo también a Társito. En el mismo tiempo, ellos estuvieron juntos y ellos tuvieron la misma visión, y en sus escritos de sus libros relatan exactamente lo que relató entonces Flavio Josefo. Y este historiador pagano también, él era un cristiano que también relata lo que Flavio Josefo relata en su libro. Y tenemos el escrito de Flavio Josefo, que anotamos aquí lo que está escrito en el libro de la historia de los judíos, que es el libro de Flavio Josefo. Entonces dice lo siguiente: historia de los judíos, relata, dice: un poco después de la fiesta del 27 de mayo, aconteció algo que yo temería relatar, por miedo que esto se tomara como una fábula. Él tenía miedo que se tomase como una fábula, y entonces le costó mucho relatar,
también porque tal vez pensando que las personas que vieron ya hubieran tenido otra suerte en la vida de aquellos días y ya no existiesen, para poder ellos también atestar la veracidad del libro. Entonces él tuvo miedo de relatar esto, pero ¿qué es lo que él vio? Dice que él vio, antes de nacer el sol, sobre el aire, en aquella región que sería Judea, ¿cierto?, carros llenos de hombres armados. O sea, él vio el ejército lleno de hombres, dice, armados, atravesando sobre las nubes. Él vio el ejército pasar por sobre las nubes, ¿no?, y rodeaban entonces la ciudad, cercando toda la ciudad, cercando toda la región, todas las ciudades alrededor de Judea. Entonces la historia de los hebreos relata esto. Usted lo puede encontrar, este relato, en el libro de historia de los hebreos, en el libro sexto. Allí está relatado esta visión que Flavio Josefo tuvo, en el libro sexto, en la sección 31 y en el capítulo 1465. Allí usted va a encontrar este relato en aquel libro, Historia de los Hebreos. Entonces, muchos dicen, no hay registro histórico. ¿Cómo no? Está el registro de los que les hemos nombrado, Flavio Josefo, Tarsiso, y el otro también que le nombramos, le acabamos de nombrar. Y hay otros, ¿ve? Porque cuando usted comienza a pesquisar, cuando a usted le interesa el tema, y usted quiere realmente aprender y estudiar y saber y enseñar, entonces usted tiene esa intención en su mente de ir a fondo, de buscar la verdad. Eso es lo que yo hago. Voy a fondo, no me conformo solamente con lo que me explica alguna persona. Yo voy a fondo porque quiero saber la verdad para no equivocarme, porque ya me equivoqué muchas veces tomando solamente nota y escribiendo y lanzando por las redes sociales. Ya me he equivocado, pero voy a fondo a estudiar, y yo le insto a que usted haga lo mismo, porque estos son temas muy interesantes y son temas sagrados de Dios. No podemos estar jugando con esto como se ha jugado hasta ahora en la tradición religiosa, ¿eh? Así que sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Esa es nuestra intención. Entonces, ¿cómo no hay registro histórico? Claro que sí, claro que hay, ¿eh? Y nos podemos profundizar en su investigación. Necesitamos hacerlo para no ser más presa del engaño religioso, ¿eh? Porque hay mucho engaño de la tradición. Así que no hay ningún estudioso de las redes sociales que consiga probar que el libro de Apocalipsis, ¿ya?, o que el libro de Apocalipsis fue escrito después del año 70, o que algún libro del Nuevo Testamento haya sido escrito después del año 70. No existe, porque todos los libros fueron escritos hasta el año 70. En el año 70 el Señor le dio cumplimiento a todas las profecías que estaban escritas tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Entonces no hay ningún libro que se haya escrito después de Apocalipsis. Y Apocalipsis se concluyó en el año 70. No hay ningún estudioso de redes sociales que consiga probar, ¿ya?, que algún libro fue escrito después del año 70. Del año 70 del primer siglo que estamos hablando. No del año 70 del siglo nuestro. Entonces, si consiguieran probar que hay libros de la Biblia Sagrada escritos después del año 70, después de Cristo, ahí sí que les daríamos la razón. Ahí sí que podríamos entonces decir que estaríamos equivocados. Pero sabemos que no, porque hemos ido buscando a fondo para poder traer la verdad. Dice que la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que nosotros le daríamos la razón de aquellos que ellos predican. Pero eso es imposible, imposible. ¿Por qué? Porque ellos allí no tienen fundamento. Todo lo que fue escrito hasta el año 68, y en el año 70 fue el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, allí ellos
ahora con esto ellos consiguen engañar los incautos, llevándolos por la línea de especulaciones y que nadie cuenta con la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Por eso recomendamos estudiar, examinar, pesquisar, analizar, para no caer en el tamaño error que ha caído la tradición religiosa, tamaño error de los buscadores de oro. Así que existe registro histórico, sí, y bíblico, para ver el asunto en cuestión. Ahí existe. Así que, y también tenemos que revisar conceptos y cambiar conceptos que están errados. Muchos estudiosos, teólogos, consideran lo que Flavio Josefo escribió y ellos entienden que el relato tiene sentido. Muchos de ellos que son teólogos que han estudiado y son teólogos considerables, que son serios en la investigación. Entonces ellos son, el libro de Flavio Josefo es creíble, con los otros también que le hemos relatado allí, porque el libro habla justamente lo que la Biblia enseña, y resulta que estos libros fueron escritos a mediados del año 66 antes de Cristo, y el Apocalipsis fue escrito entonces hasta el año 68, coincide con el relato Flavio Josefo, con el relato de Juan en el Apocalipsis, ahora en el capítulo 19 y el versículo del 11 al 14. Entonces tenemos que rever conceptos, tenemos que buscar lo que es digno, lo que es digno y creíble para poder enseñar. Son asuntos muy delicados que no nos entendíamos, y son asuntos que se vivieron apocalípticamente en el año 70 después de Cristo en Jerusalén, en el año entonces 70 del primer siglo. En Mateo 24, 21, el registro histórico de Flavio Josefo coincide, Mateo 24, vamos a llegar allí porque vamos a ver este libro, Mateo 24 y el versículo 21, dice lo siguiente, Mateo 24, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y entonces en el libro de Flavio Josefo, él vivió esto. Y entonces él relata lo que él vivió, lo que él vio. Eso está escrito en la historia. Entonces sí hay relato histórico y relato bíblico coincidentes que son de la gran tribulación y el tiempo de la parucía, cuando el Señor vino. Entonces hay registro histórico de Flavio Josefo y de los demás. Y esto es un tesoro muy contundente en relación a la caída de Jerusalén, a la gran tribulación, a la invasión romana, al incendio del templo, que se quemó el templo completamente, y la destrucción de toda esa gran ciudad que el Señor la llamó la gran ramera o la gran prostituta, la meretriz. Esa fue una generación que el Señor vino aplicando juicio. Y vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, vamos a llegar allí al libro de Segunda Tesalonicenses, y en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, versículo 7 al 10, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y este libro fue escrito entonces en el año 50 al 51. Faltaban como 19 años, ¿no? Para que aconteciese lo que el Señor estaba revelando aquí a través del apóstol Pablo. Dice, y a vosotros que sois atribulados, estaba hablando con sus contemporáneos que eran cristianos, seguidores de Cristo. Dice, a vosotros sois atribulados, dad reposo con nosotros, porque estaba hablando allí en la iglesia de Tesalónica. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni lo aceptaron, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era entonces
esta generación que hablamos que el Señor vino para hacer justicia. El versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Tanto es que el Señor diezimó esa generación. Diezimó esa generación de aquellos judíos que los llamó de apóstata, la generación apóstata de los judíos, de ese tiempo, de ese siglo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo está hablando entonces aquí para los hermanos de la iglesia de Tesalónica. No estaba hablando para nosotros, porque si usted toma este capítulo de manera literal, usted lo va a ver esto sin conocer los tiempos. Usted va a ver esto como para el tiempo presente o para el tiempo futuro, porque aquí dice así: cuando vengan aquel día. Entonces nosotros pensábamos que era aquel día hacia adelante, pero resulta de que aquel día fue para atrás, fue en el año 70 del primer siglo, no del siglo XXI. Esa es la diferencia y el gran problema que encuentra la tradición de no revisar los tiempos, y nos lleva entonces siempre en una percepción de que es para futuro, todo a futuro, y resulta que todo fue en el pasado. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio para poder entender el Apocalipsis y todos los libros del Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo está hablando entonces a los de Tesalónica, diciendo entonces cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Porque nosotros lo admiramos, Dios, claro, Él lo hizo. Cristo vino, Él lo hizo, y nosotros es admirable lo que Él hizo, porque allí nos entregó salvación, allí nos entregó el descanso, allí nos entregó vida eterna, allí nos hizo entrar en el reino de Dios, que es espiritual. Estamos dentro del reino de Dios, es donde que estamos en el reino de Dios, es donde se mueven todas las cosas, y es donde estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Dónde estamos en el centro de la voluntad de Dios? Dentro del reino que es espiritual. Ahora, si usted no conoce la escatología bíblica, que ya es consumada, usted no está dentro del reino. Usted está en la puerta. Tiene que entrar a este reino espiritual, que se entra justamente cuando usted entiende que el Señor ya ejecutó todo, que usted no tiene que esperar el reino que venga a la tierra y usted va a ser parte de eso, y usted va a sentarse en una mesa donde el Señor a usted lo va a servir, y todas esas cosas que nos enseñaron en ese tiempo, porque era todo a futuro. Y yo creo que usted todavía tiene que hacer el cambio de mentalidad, y Dios lo puede hacer en usted cuando usted abre el corazón, porque tiene que tener el corazón humillado, el corazón humilde. Usted tiene que tener un corazón maleable por Dios. Cuando usted le pide a Dios, si usted tiene un corazón duro y usted le pide a Dios: Señor, hazme entender, Él va a mover el corazón. ¿Sabe? Dice que Él tenía el corazón del faraón en su mano y lo inclinaba para donde Él quería. Entonces, si usted le pide a Dios: Señor, moldea mi corazón a la verdad tuya, Él lo hace. Él lo hace. Pero usted tiene que primeramente reconocer que necesitamos ser humildes, necesitamos el cambio de mentalidad, necesitamos del Espíritu de Dios para entender lo que es espiritual, porque dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. ¿Cómo usted lo espiritual del Apocalipsis o de estos versículos usted lo va a entender natural? ¿Cómo usted lo va a entender si es espiritual? Lo tiene que entender espiritualmente. Pero si usted no consigue entrar en la parte espiritual, usted no lo va a poder entender. Pídele a Dios, Él le dará la parte que le está faltando. No se avergüence, porque yo, mire, estuve 24 años en la tradición religiosa y viví unas situaciones terribles. En donde a veces del púlpito a mí me preguntaban, porque me conocían que yo era una persona estudiosa de la Biblia, a mí me preguntaban del púlpito. Mire, una vez me preguntaron algo así. Un ministro, que no vamos a nombrar el nombre porque
no sería ético, ¿cierto? Pero un ministro me preguntó, hermana Elena, acabo de tener una revelación profética. Yo sí, una revelación profética, hermana Elena, y la iglesia estaba llena de gente, y estaba mi hijo de mi lado, con 19 años. Entonces me dice, hermana Elena, tuve una revelación así, ahora entendí, el Señor me mostró, mire, el Señor me mostró, me acaba de mostrar, ¿por qué tuvieron que entrar al arca de Noé los animales, las aves, los peces, de 2 en 2? ¿Por qué? Porque claro, Noé y la familia eran 8 personas, entonces tenían que alimentarse, tenían que comer. Y yo no podía responder para no avergonzar el ministro que estaba trayendo tal palabra. Todo el mundo estaba creyendo, pero yo no. ¿Por qué? Porque ya había estudiado de que en ese tiempo, del arca de Noé, Dios no había autorizado al hombre a comer carne. Entonces, cuando llamó a los animales dentro del arca, el hombre no tenía autorización de Dios para comer carne. Tenía autorización solamente de comer hierbas, todo lo que fuera verde, pero no carne. Ahora, usted me dice, ¿dónde está escrito eso? Sí, yo le puedo decir dónde está. Pero déjeme terminar. Entonces, cuando Dios le da a Noé la autorización de comer carne, es cuando él sale del arca, cuando liberó los animales. Allí él le autoriza a comer carne. Y eso usted lo encuentra en Génesis 9. De Génesis 9 usted hacia atrás, usted siga leyendo y va a encontrar dónde está escrito que el Señor prohibió que el hombre comiese carne. Entonces, yo le doy el final, pero usted busque el comienzo. Yo le doy la pauta y usted lo busca. Pero entonces del púlpito me preguntaba, y mi hijo, que también conocía, porque lo que yo conozco se lo enseño también a mi hijo, entonces mi hijo estaba como asustado y decía, tal vez estaría orando que mi mamá no responda. Y yo me quedé con mi boca cerrada para no entristecer al líder que estaba trayendo una palabra que según él era Dios que le había entregado. Yo sabía que el hombre no tenía autorización para comer carne. Entonces yo escuché muchas cosas, y se escuchan hasta ahora, se escuchan aberraciones, ¿saben? Aberraciones de los púlpitos y la gente cree. Por eso que nosotros estamos aquí entonces tratando de enseñar que sí hay registro histórico a través de estos testigos oculares que estuvieron en el año 70 de lo que sucedió en la parucía de la venida del Señor allí. Leímos recién entonces 2 de Tesalonicenses 1, del versículo 7 al versículo 10, donde el apóstol Pablo le anuncia también lo mismo que sucedería allí en el tiempo de los judíos, en aquella generación. Y fueron todos ellos disimados, esa generación apóstata que no creyeron en Cristo por no haber aceptado las promesas de salvación a través del Mesías prometido. Querían ver entonces ellos un libertador sanguinario como lo era en el antiguo pacto. Ellos querían que alguien los viniera a liberar a filo de espada para que ellos pudiesen ser libres del dominio del imperio romano. Eso era lo que ellos necesitaban. Ellos querían ser libres porque se sentían oprimidos allí. ¿Ve? Y ellos esperaban entonces como un líder como David. Ellos esperaban a un David. Querían ver a un libertador sanguinario como en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Pacto. No entendieron que la libertación y la salvación era algo espiritual, era algo físico. No era físico, era algo espiritual. ¿Ve? Porque Él vendría entonces en su reino, ya vendría en su reino a implantarlo en la tierra. Reino de paz, reino de justicia y reino de gozo. Eso usted no lo ve. Eso usted no lo ve, no lo palpa, se siente, usted vive dentro de eso. Entonces esperaban un libertador físico, de todas las cosas, tanto en la parte política, como en la parte religiosa, como en la parte, monetaria, en la parte de finanzas también. Y fue al contrario, el libertador vino ese libertador humilde, vino ese libertador y lo mataron. Entonces ellos no pudieron creer, ¿ve? Y lo mataron, y él murió por su pueblo. Él murió entonces para perdón de sus pecados.
Y hoy continúa la misma percepción en la tradición. ¿Ve? Cuando dejó escrito que lo espiritual se discierne espiritualmente. No consiguieron entender entonces lo que el propio Mesías les escribe, no lo consiguieron entender. No consiguieron ser libres, no consiguieron ser justificados, no consiguieron ser salvos, ¿no? Como nosotros que vivimos ahora en esta nueva alianza que es eterna y que Cristo nos justificó para siempre. Entonces mi oración es que usted sea libre, que usted sea libre, ¿no? Nos esforzamos para que usted entienda estos mensajes que traemos para que usted salga de esa percepción tradicional incoherente. Sé que usted tiene fe y obediencia a sus líderes, pero necesita usted se tornar un crítico y pesquisar si está de acuerdo con lo que el líder le está enseñando. Todo libro o todo versículo, ¿no? Sométalo a un estudio en que usted pueda discernir el tiempo en que fue escrito, para qué pueblo fue escrito, en qué tiempo sucedería lo que estaba escrito, ¿no? Y todo lo que fue predicado en tal versículo. Por ejemplo, Mateos 16, 28, y con esto estamos ya casi terminando. Mateos, en el capítulo 16 y en el versículo 28, miren lo que tenemos aquí, algo muy importante como para que usted medite y muéstreselo a su líder. Y pídale explicación a su líder y vea lo que le va a decir. Porque yo le pedí explicaciones a mi líder de este y a varios líderes de este versículo y nadie me lo pudo responder. Solamente cuando le pedí al Señor, Señor, yo no quiero ser ignorante en tus cosas. Señor, yo no fui un médico, no fui un ingeniero. Señor, yo quiero ser, en aquello fui ignorante, pero yo me rehúso a ser ignorante en tus cosas. Y el Señor me entregó mentores que me han guiado en sabiduría. Y por eso yo le pido a usted que usted medite en esto y pídale a su líder que le explique este versículo. Pero sin que usted se lo enseñe. Porque mire, yo se lo voy a enseñar a usted ahora. Porque a mí también me lo enseñaron. Entonces vea usted así. Es lógicamente que usted trae una cierta elocuencia y usted trae un conocimiento y también trae algo espiritual que Dios le entrega. Para poder entregar estos capítulos, para poder entregar esto no ha sido fácil. Se pasaron 24 años para atrás. Y hoy en día yo he sido muy criticada y he sido, qué sé yo, vituperada y he sido, qué sé yo, aquí afligida muchas veces porque los versículos son complicados. Y he tenido críticas. Pero hay que dejar pasar, ¿no ves? Y vienen críticas de todos lados, inclusive de familia. Pero hay que dejarlo pasar. Usted tiene que continuar adelante, porque Cristo va abriéndole los caminos. Él es el que va en esto. No estamos solos. Así que mire el versículo, lo que dice. Mateo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Usted lo puede ver esto, ¿eh? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces yo pensaba, cuando leía esto, no lo conseguía discernir en mi mente. Yo pensaba, ¿será que yo voy a ver al Señor? Porque estoy viva. Entonces va a venir en este tiempo. Porque aquí dice, no gustarán la muerte, entonces voy a estar viva. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces dije, a lo mejor puede ser que yo estoy aquí viva y voy a ver al Señor y esa era mi esperanza, que esa era mi alegría y esa es la esperanza de la iglesia cristiana religiosa. Esa es la esperanza de verlo, de conocerlo, de ver que viene con Abraham, con Isaac, con Jacob, que viene con Josué, que viene, qué sé yo, con todos los patriarcas, con todos los apóstoles y los vamos a ver a todos. Y esa es nuestra percepción literal, porque no entendíamos este versículo. Pero mire, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Aquí dónde? El libro de Mateos fue escrito antes del año 70. Y en el año 70 cae entonces el templo y sale la ley. Así que usted examine este versículo. Dice, hasta que hayan visto al Hijo viniendo sobre su reino. Esto sucedió en el año 70. Y tenemos registro histórico y bíblico para que usted compare. Y con esto nos estamos despidiendo. Y le pedimos entonces que usted suscriba,
se suscriba y usted también envíe estos mensajes para todas las redes sociales con las que usted esté trabajando, para que podamos ganar proyección en este canal, en estas enseñanzas que le hemos estado trayendo. Los dejamos entonces cordialmente invitados para un nuevo mensaje y les deseamos gracia y paz.